un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Está haciendo una declaración el profeta Zacarías. Lo que decía el Salmo 24 lo está dando con mayor detalle. Está diciendo que ahora este rey, ¿quién es este rey de gloria? ¿Quién es el que va a entrar por las puertas? Este rey es Jesús. Pero como que lo aterriza de una manera diferente Zacarías y nos está dando un poco más de visibilidad. Aquí está hablando de que Jesús, el Mesías, va a venir montando un pollino, va a venir montando un burrito, va a estar entrando un rey montado en este animal tan modesto, tan humilde, a veces tan despreciado, y va a estar entrando en la ciudad, en Jerusalén, y que va a haber una alegría para todos los que lo iban a recibir. Y en el capítulo 19, si quieres ir ahí de Lucas, aquí el doctor Lucas, del Evangelio de Lucas, capítulo 19, empieza aquí, cada uno de los evangelios tiene una perspectiva de lo que sucedió en ese día. Esta semana celebramos Semana Santa. Es la misma semana casualmente que es la misma semana de Pascua judía. Es lo mismo en esta ocasión. Se va desfasando las fechas porque nosotros tenemos otro tipo de calendario. Ellos manejan un calendario lunar. Es un poco diferente. Sin embargo, nosotros en esta semana hay 7 eventos que estamos por vivir o recordar de lo que Cristo hizo, y esos 7 eventos son importantes que tú los tengas en tu corazón durante este tiempo para reflexionar sobre lo que significa la Semana Santa. Una de las primeras cosas es que en esta semana el último milagro que hizo Jesús, según Juan, fueron 7 milagros. El último, el séptimo, el más poderoso, fue la resurrección de Lázaro. Esa resurrección de Lázaro fue un detonador, provocó un problema a nivel sistema religioso. Se sacudieron los infiernos, por decir así, y se le dejaron venir todos en contra de él, porque se hizo sumamente obvio de que un hombre de 4 días de muerto había resucitado. Había muchísimos testigos. Estos testigos fueron y le dijeron a otros, y esos otros a otros, y finalmente era incontenible la fama de nuestro Señor Jesucristo. Ya era imparable, de por sí ya lo era por todos los milagros que estaba haciendo en la región de Israel, pero ahora este fue el que derramó el vaso, fue el que toda la gente estaba expectante, pensaban que Jesús iba a ser el libertador de Israel, que Jesús iba a parar la invasión romana. Había mucha confusión realmente de qué era esto, no lograban comprenderlo. Entonces este primer milagro era importante y este último milagro fue importante y fue lo que sacudió los tiempos de esta semana en la que estamos entrando. La segunda fue que entró a Jerusalén Jesús y fue la entrada triunfal. En esta semana se celebra su entrada triunfal, es una manera triunfal en la que está entrando. Luego sigue el siguiente paso, la tercera cosa es el lavamiento de los pies. Ya que Jesús entra a Jerusalén, luego después pasa un tiempo con sus discípulos preparando la Pascua y empieza a lavarle los pies a sus discípulos, y es todo un evento, toda una enseñanza. Y luego sigue el cuarto, que viene siendo, después de lavar los pies, la Santa Cena, donde ahora explica a sus discípulos el significado real de lo que la Pascua judía, hasta la fecha la celebran los judíos. Lo que ellos hacen, hay un velo del cual no les ha sido revelado lo que significa la Santa Cena. La Santa Cena, ahora Jesús dice, ese cordero que fue inmolado en los tiempos de Egipto, cuando ya iba a salir Israel de la esclavitud, ese cordero soy yo. Yo soy el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dice él. Y luego dice, es por medio de su sangre. Y hace un memorial, el pan de ácimos que se quebrantó, ese pan soy yo. Porque no tenía levadura, que era un tipo de pecado. En el Antiguo Testamento era no comer nada con levadura durante esta semana. ¿Por qué? Porque así pasó a Israel, pero era una tipología de lo que Cristo iba a hacer, que Él iba a ser el pan de vida que llegaría al mundo y que no contenía nada de pecado. Ese es el milagro que venía ahí revelándose, la Santa Cena. Y luego el quinto punto es Getsemaní, el molino de aceite, donde Jesús, después de la Santa Cena, se va al huerto de los olivos, ahí en el huerto de Getsemaní, y ahí empieza a orar y empieza a hablar con el Padre y tomar la responsabilidad de cargar Él
con los pecados nuestros. Y sale de ahí, de Getsemaní. Ese es el quinto. El sexto es cuando ya llegan por él. Judas lo vende, los discípulos lo abandonan, Pedro lo niega. Es un tiempo de gran soledad. Esa sexta parte es un tiempo de quebrantamiento, de abandono, de totalmente solo, a la buena de Dios, como diríamos. Está Jesús ahí. Y el séptimo viene siendo el séptimo evento, el juicio que le hicieron ante Poncio Pilato, las acusaciones falsas que hicieron los sacerdotes del Sanedrín, y finalmente el maltrato, las vejaciones, los maltratos, los latigazos, y finalmente la crucifixión. En ese séptimo punto se reúne todo ese espacio. Entonces hay 7 cosas muy importantes que tenemos que meditar en lo que es esta semana. Por eso es una semana de reflexión. El mundo la celebra, se divierte, se alcoholiza, y nosotros como cristianos no estamos diciendo que debemos de vivir una vida así de luto, sino es solamente una semana de reflexión profunda, de valorar lo que Cristo hizo por nosotros y apreciar eso, y pedirle a Dios a través de la lectura, en la medida que tú te metas en la palabra, descubrir realmente el significado de esta semana de la cual estamos entrando todos nosotros. Y bueno, cuando Jesús entra aquí en el capítulo 19, aquí nos habla en el versículo 28 de Lucas, una de las descripciones, y en Lucas la hace de una manera, escogí esta porque creo que nos puede dar un poquito de luz. Pero dice aquí que dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, donde había resucitado ya a Lázaro, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: vayan a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y me lo traen. Y si alguno les pregunta por qué lo desatan, ustedes le van a responder así: porque el Señor lo necesita. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataba el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatan al pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Noten cómo Jesús profetizó antes de estar las cosas sucediendo. Noten cómo 1000 años antes la profecía viene de parte de David. 600 años antes la profecía viene de parte de Zacarías, y ahora Jesús va centrándola con mayor precisión y se va viendo. Es como si estuvieras en un Google Map y vas viendo desde arriba las cosas y vas acercando hasta que ves la precisión. Es exactamente la profecía de Cristo, que ahora con mucha precisión, todavía no termina la profecía, se tiene que cristalizar. La profecía se tiene que cristalizar, se tiene que hacer realidad. Ahora Jesús dice: van y van a preguntar, ahí van a tomar un pollino, les van a preguntar para quién es, ustedes van a decir: porque el Señor lo necesita. Y fueron y sucedió tal como lo dijo, una profecía cumplida, pero no ha terminado, sigue todavía avanzando. Y total, después de que sucedió esto, lo trajeron, versículo 35, a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Ahí no saben lo que están haciendo, pero están cumpliendo una profecía. No saben lo que están haciendo. Lo único, están movidos por la emoción, están movidos por la gran hazaña que Cristo acaba de hacer, un milagro de resurrección. Están movidos y va a entrar, y toda la gente se está juntando, se está aglomerando. Corrió la voz: Jesús, el que resucitó, viene. Y entonces aquí, el que resucitó a Lázaro, viene. Y versículo 37, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Habían visto a la hija de Jairo resucitar, habían visto a Jesús caminar sobre las aguas, habían visto a Jesús multiplicar los panes para miles de personas. Pero el último milagro, el milagro de Lázaro resucitado, ese milagro fue la gota que derramó el vaso, y esto era espectacular, esto era imparable, esto era inexplicable. Todos estaban poniendo sus ojos en Cristo.
Y entonces versículo 38, ahí dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y tú lees las demás escrituras que hacen referencia al mismo evento y están citando las mismas citas del Salmo 24, están citándolo, lo están diciendo, cosas que ya estaban predichas se están cumpliendo. Ahí se empezó a cristalizar la profecía. Y entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, cállalos, que no hablen, que no alaben. Estaban niños y jóvenes adorando ahí, alabando a Cristo. Y Jesús les responde y les dice, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Ahí los pone quietos. ¿Sabes qué? La profecía se tiene que cumplir. Alguien tiene que decir, ¿quién es este Rey de gloria? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y la respuesta es Jesús, el Dios Todopoderoso. Jesús. Versículo 41. No termina ahí. Una gran alegría, una gran fiesta. Todo el mundo celebrando la entrada de Jesús, del Mesías. Y cuando ya termina toda esa gran entrada triunfal, Jesús se aparta. Dice ahí que subió a un monte y desde lejos ve a Jerusalén y al verla lloró. Hay dos eventos donde Jesús llora. Uno es ante la tumba de Lázaro, cuando dice ahí Jesús lloró, es el versículo más corto en el Nuevo Testamento. Jesús lloró, donde ve la muerte de un amigo y él está dolido y él no quiere verlo así, él quiere verlo vivo. Dios te ve como un amigo y Dios no te quiere ver muerto, Dios te quiere ver vivo. Y Jesús lloró y movieron la roca, dijo Lázaro sal fuera, y salió. En esta ocasión Jesús está delante de una ciudad muerta, ya no es una persona muerta, es una ciudad entera muerta. Y está viendo ahí versículo 42, dice, oh, si también tú conocieras a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos, no has podido entender, estás cegada, es lo que le está diciendo. Qué triste, estoy llorando por ti. Y empieza a profetizar Jesús. Ahora la profecía cumplida, ahora viene otra profecía. Sale como una ola del mar y luego viene otra ola del mar. Ya cumplida una profecía, ya entró lo que dijo Zacarías 9:9, ahora viene otra profecía y la está declarando Jesús. Versículo 43. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cristo está ahora profetizando, tal vez unos 38 años más adelante, les está diciendo ahí a la ciudad, está hablándole a una ciudad dormida, le está hablando a una gente que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Ahí dice el apóstol Juan, capítulo 1. Está diciendo, si tú supieras, pero mira, te van a estrechar, van a venir, y empieza a describirle el estado de sitio y lo que iba a suceder, y está describiendo con lujo de detalle que iba a venir el general Tito para sitiar la ciudad del ejército romano contra los revoltosos judíos que ya no querían el yugo romano, y ahí iban a sitiar y una vez por todas los iban a destruir, y no quedó piedra sobre piedra. Se llevaron cautivos a los judíos a las naciones y quedó en desolación la ciudad. Muchos de estos niños que estuvieron ahí, que alabaron a Jesús cuando iba llegando, que dijeron Hosana, Hosana, el Rey de Israel, viva el Rey, estaban gritando. Muchos de esos que eran niños, 38 años después ya eran gente adulta, gente madura, gente mayor, y esos los crucificaron. Los quisieron callar los sacerdotes y dijeron, calla a esos niños, cállalos, que no hablen. Y Jesús decía, ¿nunca has oído que de los que maman y de los pequeños perfeccionó la alabanza? ¿Nunca han oído eso? Y los sacerdotes del sistema religioso quiso callarlos, y eso lo estamos viviendo hoy en día. Hay un sistema que quiere callar a nuestra niñez y a los jóvenes que vimos ahorita en esta video,
Hay un sistema que quiere que los niños, los jóvenes, los adolescentes no alaben a Cristo, no reconozcan a Cristo, no se acerquen a Cristo, no sean llenos del Espíritu Santo. Pero Jesús está diciendo, ¿sabes qué? No los callen, no los callen. Acérquenlos a mí, dejen que los pequeños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. A estos el sistema los bloqueó, los calló, que no hablen, que no alaben, y trataron de frenarlos a como diera lugar. 38 años después, o más o menos por ahí, esos niños ya eran adultos, y esos niños, esos se hicieron ya personas mayores, hombres, y fueron crucificados cerca de 2000, dice la Biblia. La Biblia no lo dice, lo dice Josefo. Es Josefo el que cita crónica sobre los acontecimientos. Él cita lo que pasó. Dice en sus registros que todos los árboles de la región de Jerusalén fueron talados y fueron usados como cruz para poder clavar a todos esos hombres ahí. Dice que fue algo espantoso la manera en que barrieron con toda la ciudad de Jerusalén, y los que sobrevivieron se los llevaron cautivos a todas las naciones. Por eso encontramos judíos en todas partes del mundo. Es el resultado de esta profecía. Pero la promesa está en que ellos volverán, y ya están volviendo a su casa. Cuando veas que ellos regresan, prepárate, porque Cristo ya está por regresar. Esa es una promesa. Entonces, estamos viendo esto. Ahora, yo quisiera nada más mencionarles aquí algunas cosas que nos pueden mover un poco a reflexionar, a meditar y darnos cuenta en qué postura, en qué posición estoy yo delante de todo esto. La primera cosa que nos debemos de preguntar es, ¿qué estaba pensando Jesús cuando entró a la ciudad montado en un pollino? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál es el motivo de su corazón? ¿Qué es lo que nos está enseñando Jesús con todo esto? Número uno, creo yo que lo que Él está enseñándonos es obediencia. Obediencia. Porque estaba escrito acerca de Él esto, y Él se alinea a los estatutos del Padre. Lo que veo hacer al Padre, eso hago yo. Y Jesús está haciendo algo en obediencia a lo que estaba escrito acerca de Él. Él obedece, manso y humilde, está obedeciendo algo que estaba escrito. Número dos, Jesús está alineándose dentro de esa obediencia a una profecía. Jesús está cumpliendo proféticamente. Él fue dócil a cumplir todo lo que estaba escrito que le iba a pasar. Él fue dócil, fue humilde para someterse. Isaías 53 habla de que lo iban a matar de esta manera, que lo iban a castigar, que lo iban a golpear y maltratar, que era varón de dolores. Todo esto venía escrito, y Jesús dócilmente, con todo, se va alineando a las profecías escritas. No se mueve a la izquierda ni a la derecha, sino se mantiene en el curso de lo que está escrito acerca de Él, cumpliéndolo cabalmente hasta su última letra. Lo cumplió totalmente. Y número tres, podríamos pensar que Jesús está Él ahora diciéndonos ahí, si quieres ir conmigo al libro de Juan capítulo 13, está haciendo algo para todos nosotros. Está en obediencia, está cumpliendo una palabra profética. Pero en Juan 13 dice aquí en el versículo 1 que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esta es una promesa para ti hoy, que Él te ama hasta el fin. Dios nos ama hasta el fin. No se te olvide nunca. Nunca, por más oscura que se pongan las cosas, por más difíciles, no se te olvide que aquí dice que Él los amó a ellos hasta el fin. Ahorita vamos a hablar de ellos, de estos discípulos, para que entiendas que si a ellos los amó hasta el fin, pues entonces a mí también me va a amar hasta el fin, seguramente. Y dice aquí que cuando, versículo 2, dice, y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó.
Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Jesús hace un acto de aquellos que no logras entender, es demasiado chocante, si quieres llamarlo así, choca con lo que están acostumbrados en su cultura. En su cultura no se hacen estas cosas. La cultura indicaba que el que lavaba los pies era el siervo, era uno de los puestos más bajos, ¿sí? Y Jesús está lavando los pies de los discípulos y los pies están sucios de las calles, no había pavimento, había lodo, había cosas inmundas ahí, y caminaba la gente con sus guaraches, algunos descalzos, y todos llegaban adentro de las casas, y para poderlos recibir se lavaban en la entrada estos pies, y lo hacía un siervo. Y Jesús está haciendo eso. Y cuando los discípulos ven esto, se asombran y se cuestionan por qué está haciendo Jesús estas cosas. Y Pedro le dice, ¿sabes qué? Dice, ¿tú me lavas los pies a mí? No puede ser. Pedro no lo entiende lo que está haciendo Jesús. Y hay muchas cosas que en la vida tal vez no vas a entender por qué Dios las hace así. Lo único que nos toca hacer es creerle. Eso es todo lo que nos va a tocar a nosotros. No, hay un punto donde de ahí en adelante lo único que te va a tocar es decir, Señor, no lo entiendo, pero te creo. ¿Sí estamos? Entonces Jesús dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender después. Entonces Pedro dijo, a mí no me vas a lavar nada. Sí, se pasó de humilde. A mí no me vas a lavar los pies, jamás. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Jesús está diciendo, yo tengo que hacer mi labor completa, yo tengo que darles un ejemplo, no voy a hacer excepciones. Pedro, tú eres igual que los demás que están aquí, no voy a hacer algo diferente contigo, con todos lo voy a hacer igual. Y Pedro dice, bueno, Señor, no nomás los pies, sino lávame todo. O sea, ahora sí se fue para otro lado, ¿verdad? Y entonces Jesús dice, mira, ustedes, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio y ustedes están limpios, aunque no todo. Se refería a Judas. Había alguien ahí que lo iba a traicionar. Versículo 12. Después de que hubo lavado los pies, tomó un manto y tomó su manto y se volvió a la mesa y dijo, ¿saben lo que yo he hecho? ¿Saben esto? ¿Entienden esto? Y entonces les hace una pregunta. Ustedes me llaman maestro, ¿verdad? Me llaman Señor. Y ustedes dicen correcto, porque sí lo soy. Soy maestro y soy Señor. Está bien. Si yo, el maestro y el Señor, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Jesús está poniendo algo ahí, está poniendo un precedente importante. Cuando entra a la ciudad montando en el burrito, está poniendo un precedente, algo importante. Nos está mandando un mensaje. No es nada más el hecho, es el mensaje implícito en ese evento. Hay algo más que nos quiere decir. Más adelante, versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado. Ejemplo. No sabemos el impacto tan grande que es cuando damos ejemplo a los demás. Cuando damos ejemplo a nuestros hijos. Cuando damos ejemplo en la empresa en la que trabajamos. No nos imaginamos el alcance como iglesia si hacemos algo que puede ser ejemplar, donde el mundo viéndolo se pueden conmover por ver el ejemplo. En una parte dice ahí, en esto conocerán el mundo que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. La clave aquí es el ejemplo que damos nosotros. Muchos de nuestros hijos no creen en el Señor por el mal ejemplo que estamos dando. Mucha gente no se acerca a Cristo por el mal ejemplo de los cristianos. El enemigo se encarga de difamarnos cuando alguien hace una cosa indebida, un mal ejemplo. El enemigo lo usa para difamar la obra e impedir que la gente se acerque a conocer a Cristo. De ahí que es tan importante nuestro ejemplo. Pero Jesús está diciendo, ejemplo os he dado. Entonces la tercera cosa ya no es solamente la obediencia a la palabra, ya no es solamente la alineación profética, sino además está siendo un ejemplo a todos nosotros. Vino montando un burro como una persona mansa y humilde. Tú analiza los eventos de humildad de Cristo. Nace Jesús en Belén.
nace Jesús en Belén, un pueblito, un pueblucho, nace ahí, nace en un pesebre, en un lugar donde es un establo, nace de familias económicamente pobres. José carpintero de Nazaret, donde nadie es conocido, vive sin tener habitación. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Las zorras sí tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde estar. Nos está mandando una señal. Cuando lo tientan y le preguntan, ¿damos tributo al César? No tiene dinero. Dice, me prestan una moneda para explicarles. Todo era de alguna forma, hasta con Zaqueo le dice, oye Zaqueo, ¿me invitas a comer? O sea, ejemplo nos está dando. El que hizo los cielos y la tierra, ejemplo nos está dando. Nos dejó un ejemplo tremendo. Y aquí, con lo que él hizo al entrar ahí a la ciudad, montando ese burrito, está mandándonos un mensaje doble, o triple, o quíntuple, o 1000 veces impactante, que está llegando a nuestros corazones, de que está diciéndonos algo más. No es nada más que se subió en un burrito, sino nos está dejando un ejemplo. Y eso es muy importante que lo tengamos. El segundo grupo a considerar aquí serían los judíos que estuvieron ahí celebrando a Cristo y alabando a Cristo y adorándolo y diciendo Hosana y todo eso. Todos estos personajes están alabando a Cristo. Está ahí los discípulos, están los apóstoles, ahorita lo vamos a ver en Juan 12. Todos están ahí celebrando la entrada triunfal de Cristo. Y es una celebración y todos aplauden, pero la mentalidad de ellos es, Jesús acaba de resucitar a Lázaro. Entonces Jesús es la respuesta a mis problemas. Y aquí hay una perspectiva equivocada. Sí es el sanador, sí es el libertador, sí es el proveedor, pero no es eso nada más. Mucha gente le va a sacar provecho y una vez que saca lo que necesita, luego lo recibe y como los 10 leprosos, 9 se van con la bendición. Y dice aquí que ellos tenían ahí a Jesús, lo estaban recibiendo, se deleitaron, pero Jesús sabía. Juan 2 me dice que Él conocía el corazón de los hombres. Él no se dejaba llevar por los hombres. Él no se dejaba engañar por tanto alarde y tanto halago. No se dejaba engañar. Él sabía lo que había en el corazón de los hombres. Para esta gente era una alegría temporal. Lo veían como alguien que los iba a ayudar en su problemática. Su principal problema era que los romanos estaban ahí y ya no los querían ahí, querían que se fueran. Veían en Jesús como un gran libertador militar, como alguien que tenía algunos poderes para poder destruir las legiones romanas. Algo así, era la mentalidad que corría en medio de ellos. Jesús no vino para eso. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, vayan por favor ahí. Miren cómo piensan aún los apóstoles y los discípulos. Te quedas asombrado cómo aún después de muerto y resucitado siguen viendo a Jesús de una manera totalmente distinta a la que Él quiere que lo vean. Él quiere que lo mires de una manera totalmente diferente. Ellos no. Ellos quieren ver a Jesús como el que resuelve sus problemas. Sí es cierto, pero no es todo. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el Dios Todopoderoso. Solo por eso lo alabamos. Nada más, con eso es suficiente para adorarlo, para exaltarlo. No porque Él va a resolver mis problemas. Él es Dios. Él es el Señor de los cielos y de la tierra. Aquí en Hechos capítulo 1, después de que lo vieron 40 días resucitado, después de que lo tocaron como Tomás lo tocó, metió sus dedos en las llagas, después de que comió con ellos, 40 días de evidencia de un poder de resurrección que nadie había tenido en toda la historia de la humanidad, ni tendrá. Aquí dice en el versículo 6, entonces los que se habían reunido, los discípulos, los apóstoles, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, su pregunta seguía en pie. Señor, ¿se van a ir los romanos? ¿Se van a ir los romanos? ¿Vas a restaurar Israel?
¿Vas a devolverle la gloria que tenía cuando Salomón? Le están haciendo esa pregunta. Sus ojos están aquí en el mundo, no están viendo la eternidad, están viendo solamente lo temporal. Es una felicidad temporal. Y muchos de nosotros estamos en una situación similar. Estamos dependiendo de una temporalidad, de una situación pasajera, cuando Dios quiere que veamos la eternidad, algo mucho más grande, algo que es inagotable. Y aquí dice, Jesús les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. O sea, en pocas palabras está diciendo, no te preocupes. No te hundas en estas noticias y en estas, o sea, no te dejes arrastrar por eso. No te preocupes en eso, no te enfoques en eso. Versículo 8. Lo que sí te puedo decir es esto. Tú vas a recibir un poder. Recibirán poder. Aquí lo está diciendo. Independientemente si están los romanos o no están los romanos, yo les voy a enviar un poder superior al de los romanos. Y ustedes me van a ser testigos. Ustedes van a ser ejemplo a donde vayan. Van a ser ejemplo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, porque hay un poder que yo voy a depositar en ustedes. Es el poder de resurrección, es el poder del Espíritu Santo que va a operar en ustedes y va a rebasar cualquier situación que sea. Miren, Pablo tenía ese poder y estuvo en la cárcel 2 años. Fue perseguido, fue apedreado, y aún así, aunque estuvieron los romanos durante la época de la vida de Pablo, aún así Pablo no dudó ni un tantito de lo que Jesús le había prometido y vivió una dimensión mucho más alta por encima de cualquier situación política, cualquier situación económica, cualquier situación militar, cualquier situación ecológica, cualquier situación social, por encima. Él andaba en el Espíritu. Y aquí está Jesús enfrentando a este grupo, volviendo estos grupos de judíos, de discípulos, de seguidores, de apóstoles, estaban enfocados en una alegría temporal. Ellos veían a Jesús como una respuesta a sus problemas, y lo más trágico, eran fluctuantes. Efesios capítulo 4. Fluctuantes. Efesios 4 versículo 14, el apóstol Pablo está diciendo esto: yo les suplico que no sean como los niños fluctuantes, llevados por doquier. Los niños se mueven de un lado, les gusta una cosa y luego la sueltan y luego quieren otra cosa y luego la sueltan y luego quieren, y así están los niños. Hay gente que tiene esta actitud. Y el apóstol Pablo está preocupado por esa fluctuación que se están moviendo. Y está diciendo claramente, no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina. ¿Sí? Está hablando de que la gente se mueve fácilmente. Esta gente que siguió a Jesús, que dijo, Hosana, alabado sea el Señor, gloria a Dios. ¿Sabes qué? 6 simples días después, crucifíquenlo. Los mismos que dijeron aleluya, alabado, hosana, están ahora gritando crucifíquenlo. Probablemente al principio no gritaron eso, sino se infiltraron algunos religiosos fariseos y empezaron a decir crucifíquenlo, y otro por allá gritó crucifíquenlo, y eran 2 nada más, pero la gran masa, como es inestable y fácilmente manipulable, empezaron a gritar crucifíquenlo. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero dijeron aquí la mayoría, crucifíquenlo. Yo estoy de acuerdo. ¿Pero qué mal ha hecho?, preguntaba Poncio Pilato. Pues no sabemos, crucifíquenlo. Fluctuantes, fácilmente manipulables. Eso eran ellos. Fluctuantes. Pedro, yo muero por ti, y al rato ni lo conozco. ¿Sí estamos entendiendo? Fluctuantes. Se movían por miedo, por moda.
Se mueven por miedo, por moda, por tecnología, se mueven algunos. Por si está oscuro el auditorio, pues, me gusta más. Y si hay luces así medias locas ahí, o si hay violín, o sea, fluctuantes. Espérame, nosotros no nos debemos de mover. Estamos hablando de que lo que Jesús está diciendo es: hay algo en el corazón de todos los hombres, todos los seres humanos, que debemos de echar raíces y no ser fluctuantes. Yo estoy entre ellos. Y a veces los vientos me quieren mover, no me quiero mover. Tenemos que entender eso. Ellos eran fluctuantes, detrás de todo viento de doctrina, fácilmente engañados por el estratagema de hombres que están dispuestos para engañarlos y emplean con astucia artimañas del error. Saben, en los últimos tiempos viene eso. Va a haber gente con astucia usando artimañas del error, doctrinas del error, y los van a desviar. Si se salen del libro, si se salen del Espíritu Santo y Jesús ya no es el centro, se acabó. Ya te metiste en otra cosa. Entonces, este grupo veía a Jesús de esa manera. El tercer grupo, los romanos. ¿Sabías tú que había romanos entre ellos? Había romanos porque estaba presente la policía romana ahí durante esa manifestación. Fue una manifestación que no fue en un rincón, seguramente todo el mundo se enteró. Dice que era una multitud, salieron ahí, todo el mundo lo fue a ver, todo el mundo fue a saludar, arrancaron ramas de los árboles, todo el mundo aventando ahí sus ropas, sus mantos, y está pasando, y los romanos están viendo esto, y cuando está así toda la gente saludando y todo, pensaron: pues esta es una marcha triunfal. Y los romanos traían una cultura de la marcha triunfal. Ellos sabían lo que era una marcha triunfal. La marcha triunfal romana, ¿sabes de qué consistía? Que si un general o si un emperador salía a la guerra y conquistaba, tenía que por lo menos haber matado 5,000 personas. Era un requisito para hacer una marcha triunfal. Y entraba con la mejor vestimenta, montando un corcel elegante, con música y fanfarria y trompetas, y atrás de él venían sus soldados todos gallardos marchando, y venían atrás de ellos todos los esclavos capturados, y atrás venían todos los reyes y los líderes, venían ahí todos rapados y vejados y maltratados, y todos aventándoles tomates, insultando a los que venían atrás, y a los de adelante flores y plantas y cosas hermosas, y las mujeres tocando panderos y celebrando. Esa era una marcha triunfal. Pero aquí viene una persona que está montando un burro, ni siquiera viste elegantemente, y su séquito de soldados, pues unos tipos ahí medio raros, olor a pescado. O sea, Pedro y todos eran pescadores, Juan, Jacobo, todos ellos, los sardineros, vienen atrás los sardineros, no dije jardineros, van atrás los sardineros, ahí van caminando. O sea, cuando los vieron, se rieron, seguramente se burlaron. Cuando Pablo habla de Cristo a los atenienses, se rieron de él, dijeron: ya te oiremos en otra ocasión. Estos romanos, cuando están viendo esto, dicen: hombre, así no se hace, esto es un chiste, esto no vale, esto no es cierto, no tiene ningún valor para ellos. ¿Sabes qué? Estaban ellos diciendo: está haciendo el ridículo. ¿Cómo? Es Dios. Si fuera Dios, no haría eso. A los ojos del mundo es demasiado abajo. Nosotros no le tiramos tan abajo, pero Jesús sí le tiró más abajo. Se humilló a sí mismo, dice Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es una condición de extremada humillación, y cualquiera que oyera ese tipo diría: es un ridículo, eso es un ridículo, eso no. Y muchos de nosotros no queremos hacer el ridículo, y por eso guardamos compostura, y por eso nos quedamos callados, y por eso no testificamos, y por eso no evangelizamos, porque no queremos
hacer el ridículo. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pablo sabía lo que era hacer el ridículo. Pablo sabía lo que era hablar ante reyes y dice, ojalá fueras libre como yo lo soy, pero sin estas cadenas. Pablo hablaba con personajes y era capaz de hacer el ridículo. David dice esto, le dice a Mical cuando se ríe de ella de él, y le dice, has hecho la vergüenza delante de las hijas de Israel, ¿cómo es posible que dances así? Qué bárbaro, eres una vergüenza, tu ropa se está cayendo, qué bárbaro. Y dijo, ¿sabes qué? Me voy a hacer más vil si es necesario, más ridículo a tus ojos, con tal de exaltar a mi rey. ¿Están entendiendo eso? Los romanos no entendían eso, y la gente tiene una mente romana. Aún cristianos tienen esa mente romana. Se les hace demasiado entregarse a Cristo, se les hace demasiado seguir a Cristo, se les hace demasiado que estés testificando a medio mundo de Cristo. Es demasiado. Esa es una mente romana. Y finalmente, los sacerdotes estaban presentes en este gran acontecimiento. Tú léete ahí en Juan 12, y dice ahí Juan 12, versículo 11. Déjame darte el dato. Juan 12, déjame adelantarme un poquito, versículo 14. Dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene. ¿Quién es este rey de gloria? Es Jehová, el fuerte y valiente. Es aquí está, Salmo 24. Y aquí está, Zacarías 9:9. Y dice, no temas, hija de Sión, aquí viene tu rey montado sobre un pollino de asna. Estaba una profecía cumpliéndose delante de ellos. Estas cosas no las entendieron sus discípulos, no las entendieron sus apóstoles, no las entendieron sus seguidores. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Se dejó venir, pero así, unas multitudes para ver lo que había pasado. Corrió como pólvora, toda la gente está ahí. Estamos hablando de que Jesús está cumpliendo una profecía. Estamos hablando de que los judíos, incluyendo discípulos, estaban viéndolo, pero de una manera equivocada. Estaba ahí los romanos riéndose de ese judío raro que llegó ahí montando un burro y haciendo una marcha triunfal. Comparaban con las marchas de ellos cuando entraban los grandes generales y los emperadores. No tenían comparativo según ellos. Si supieran, te digo, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, ¿quieres leerlo? ¿Sí? Apocalipsis 19, 11, esos romanos que vieron eso, no vieron esto, y tú y yo lo vamos a ver. Si quieren ponerlo ahí, por favor. Dice aquí en Apocalipsis, dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entró como con un asno, ¿verdad? Aquí viene con un caballo blanco. Versículo que sigue, dice ahí, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito porque ninguno conocía sino él mismo. Estamos hablando de que este humilde carpintero de Nazaret de repente tiene ojos de fuego, tiene muchas diademas. ¿Qué general, qué emperador vistió como él? Ni uno. Ni uno. Síguele, versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, su propia sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Y el que sigue. Y dice aquí, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ese es su séquito. Los romanos no vieron eso en ese día, pero lo van a ver en este día. Ya murieron, ahora les va a tocar verlo, el verdadero desfile, la marcha triunfal. Y ¿sabes qué, mi amado? Tú y yo lo vamos a ver.
Versículo que sigue. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16 dice ahí, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Quién es el Rey de Gloria? Rey de reyes y Señor de señores. Es Jesucristo. Los sacerdotes no soportaban eso. Versículo 18 dice aquí, porque también habían venido la gente para recibir y habían oído lo que había hecho él. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya ves que no conseguimos nada. Te quiero decir, Satanás, no vas a conseguir nada. No te vas a llevar a nadie. Dios no quiere que nadie se perezca y es nuestro deber anunciarlo. Mira, el mundo se va en pos de él. Wow. Los judíos por envidia, el espíritu de Caín que tuvo envidia de Abel cuando vio que su sacrificio subía y el de ellos no servía para nada. Tenían edificios, tenían vestimentas muy llamativas y toda una faramaya que hacen ahí, y no impresionaban a nadie. La gente no es tan tonta, pero el celo y la envidia está ahí fermentando el corazón de los que tienen envidia donde está la unción. Y como Jesús es un manso y humilde montando un burrito, pero trae la unción, y ellos traen edificios y traen mantos y traen vestimentas y todo, pero no traen nada, están huecos, les da un coraje que lo primero que piensan es hay que matarlo. ¿Y sabes a dónde va Jesús cuando entra por la marcha triunfal? Va directo a la cruz. Es una marcha triunfal que no termina en la Alameda o en la plaza principal. No, esto va directo hasta el Calvario. Esa es la marcha triunfal. Vamos a orar. Cierra tus ojos por un momento. Hay un quinto personaje en esta historia, y es un burro. Y como el burro no puede hablar, yo voy a hablar por él. Pero sí te voy a decir algo. Fue escogido para que Jesús montara en él. Y él va entrando y la gente pone los mantos y las flores y lo único que hace ese burro es cargarlo. Es todo. El burro es tan burro que no sabe por qué la gente aplaude o por qué la gente hace esto o lo otro, pero como que al final de cuentas lo va a entender, porque su hacedor es el que lo está montando. El que hizo ese burro, que es mezcla de caballo con conejo, así medio raro, el que lo diseñó a él, está tan decidido a obedecer. Son tercos los burros, pero tienen una capacidad de carga tremenda y están dispuestos. Y saben cuando alguien los monta, ellos saben quién tiene el control. Y es Jesús el que tiene el control de nuestras vidas. Qué mejor entrar con Él. Qué mejor decir, heme aquí, úsame a mí, Señor. Yo quiero servirte a ti. Aunque las multitudes no te entiendan, aunque los romanos se rían, aunque los sacerdotes te critiquen y te ataquen y te quieran matar, yo quiero caminar contigo, yo quiero llevarte hasta el fin. Yo quiero caminar pegadito contigo hasta el fin. Así es que vamos a orar ahorita, aquí donde estás. Y decirle con tu corazón, Señor, yo no quiero verte como el que resuelve mis problemas. Yo quiero verte como mi amigo. Quiero verte como mi Padre.
quiero verte como mi Salvador. Quiero ver tu ejemplo y lo quiero imitar. No quiero ser fluctuante ni dejarme llevar por todo viento. Yo quiero seguirte, Señor. Soy capaz de hacer el ridículo por amor a ti, Señor. Estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas que haga. Muchos en la Biblia y a lo largo de la historia hicieron el ridículo y aún fueron capaces de dar sus vidas como tú lo hiciste por nosotros. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Saca de nuestros corazones la envidia, los celos, la competencia, y danos el corazón de Cristo, que es manso y humilde, insignificantes, así, a tus pies, Señor, a tus pies, Padre. Así queremos ser, y así queremos estar, y así queremos terminar la carrera. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias que nos permites entrar en la marcha triunfal contigo. Ven a nuestros corazones, Señor, y sálvanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El amor que cubre multitud de faltas, el amor que echa fuera el temor, venga sobre tu vida. Y la gracia de Cristo derramada cubra multitud de faltas, te libere y te sane, te unja y te corone de favores, y que el Espíritu Santo te llene de su poder para que tú vivas por encima de las circunstancias que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Y este miércoles los esperamos aquí. Es tiempo de oración, va a ser oración nacional. Vamos a entrar en oración a favor de nuestro país. Las elecciones se avecinan. Vamos a orar por México, vamos a orar por Monterrey, vamos a orar por Michoacán, vamos a orar que el Espíritu Santo se derrame. Dios sí contesta, Dios sí contesta.